En tiempos de guerra, de crisis ecosistémica, de genocidio, de bestialización capitalista, lo lógico sería construir en clave excepcional, es decir, a la altura. En lugar de repetir los consabidos, no se puede. Los archiconocidos malmenorismos discursivos, o peor aún, y esto me irrita especialmente, clasismo disfrazado de sentido común. Una cosa son los argumentos, nos gustan o no, y otras son los argumentoides. Hay dos proyectos políticos e ideológicos en este momento sobre la mesa española y sobre la mesa europea. Sí, hay dos, y son bastante evidentes. Y sí, son ideológicos. El proyecto de la guerra o el proyecto de la paz. Es decir, la guerra contra sus guerras. No estoy exagerando, familia torrelista, estoy describiendo. La gran coalición de la guerra se ha hecho carne en los últimos años. Y el bipartidismo está unido en este tema crucial. De acuerdo en el aumento del gasto militar, de acuerdo en lo que significa ese aumento para otras partidas presupuestarias, de acuerdo en seguir en la OTAN, de acuerdo en seguir, por tanto, bajo el liderazgo de Donald Trump, aunque digan mucho que no les gusta Donald Trump, pero luego no hacen nada para dejar de someterse a sus designios. Feijóo y Sánchez hablan en esta materia de forma casi calcada, y eso es algo legítimo. Son parte del proyecto ideológico de la guerra en este momento, y ya está. Se hace obvio en Bruselas, pero también aquí, en España, más allá de que los tonos, eso sí, sean distintos. En la misma línea, los verdes alemanes que cambiaron el verde natural por el verde militar forman hoy parte del proyecto de la guerra. Y esto vale también para las izquierdas que dicen que no están con la guerra, pero integran, por ejemplo, un grupo parlamentario en el Europarlamento con estos verdes alemanes. ¿Verdad, señor Jaume Asens? Debe ser muy incómodo, pero es que integrar el mismo grupo, algo que no es obligatorio, lo pone usted también en ese proyecto de la guerra, al igual que a la agrupación a la que representa. Y así otras organizaciones de izquierdas, la mayoría de las que integran Sumar, no todas, es verdad, que siguen diciendo que confían plenamente en el presidente Pedro Sánchez, pero nos quieren hacer creer que decir que le cree ciegamente y llamar partido de la guerra al PSOE por querer enviar armas a Ucrania es lo mismo. Ucrania, antes de apostar por la diplomacia, recordemos esto, no es lo mismo. Que Podemos y Sumar son lo mismo, te dicen hasta ahora. El negacionismo a la rosa. Y es que el tema sigue siendo de fondo, es ideológico, es político. Por supuesto que en un gobierno de coalición se pueden lograr algunas cosas y otras no. Depende de la correlación de fuerzas. Pero no nos engañemos. Ahora mismo tenemos sobre la mesa no la propuesta de aumentar el presupuesto en partida militar, sino de hacerlo de forma estructural. Es decir, que ya no pasará por los presupuestos, sino que es asumir de forma estructural que España siempre aporte un porcentaje mayor del PBI a la OTAN. No es lo mismo. Por más que algunos nos quieran decir con tablitas, que lo es. Seamos honestas. Hay dos proyectos políticos sobre la mesa, proyectos ideológicos sobre la mesa, el de la guerra y el de la paz. Y no puede haber unidad entre esos dos proyectos, porque son antagónicos. Podrá haber negociación eventual en un gobierno, porque así lo decide la gente, es decir, ¿puede la gente, con su voto, decidir que una fuerza del proyecto por la paz tenga que gobernar con una fuerza del proyecto de la guerra? Pues sí, y dependerá de ese voto qué fuerza tiene cada quien. Pero no es posible una unidad ideológica en esta materia antes de esas elecciones, porque son proyectos políticos contradictorios y excluyentes. Y precisamente por eso, porque hablamos de hondas diferencias políticas, es que conviene no caer en las trampas de quienes quieren despolitizar un debate político. Me preocupa el neoliberalismo que entra en algunos argumentarios de ciertas tiendas políticas que se supone que son de izquierdas. Cuando nos dicen que el debate en las izquierdas es de egos, nos están quitando la política. Están diciéndonos que no hay diferencias ideológicas. Que es lo mismo decir, confío plenamente en Pedro Sánchez, legítimo, que decir, el PSOE es un partido de la guerra, legítimo también. Nos están diciendo que es lo mismo querer aprobar un recorte, como el del subsidio a los mayores de 52 años, que nunca haber permitido colar un solo recorte durante la legislatura anterior. Nos están diciendo que es lo mismo defender la ley del solo sí es sí con el PSOE en contra tras la orquesta judicial, que aceptar la repartición del Consejo General del Poder Judicial entre los dos partidos del bipartidismo. Nos están diciendo que es lo que hay. ¿Cómo que no hay diferencias ideológicas? ¿A quién le conviene el argumentario despolitizador en un debate tan importante que sí deben tener las izquierdas en estos tiempos de guerras impuestas? Es un orgullo que las izquierdas tengan debates y que dejen claras sus apuestas ideológicas. Es un orgullo militante defender con argumentos, no argumentuchos ni argumentoides, las diferencias de proyectos políticos. En la forma en que se defienden algunas ideas, en la contundencia con la que se defienden e incluso en la forma en que se dice públicamente cuando algo no lo has logrado. Algunos venden las derrotas como un éxito, otros las vendieron como una partida perdida, como una derrota y lo asumieron. No es lo mismo. Pero sobre todo, si vamos a hablar de unidad, que la pregunta en el centro sea ¿para qué? ¿Para integrar el proyecto de la guerra o para defender el proyecto de la paz? A lo mejor esta es la pregunta que deberían hacerse. No podemos, que esto ya lo ha dicho, sino en Sumar.
en esa coalición de partidos donde algunos, creo, quieren integrar el proyecto de la paz. Yo confío en esas formaciones políticas y su capacidad de analizar con altura de miras sin mentir ni a los suyos ni a los otros. Afirmarse en el proyecto ideológico de la paz es hoy un deber político urgente. Y esa es la unidad que puede formarse, no una unidad de siglas, una unidad ideológica. En tiempos donde el régimen de guerra ya ha hecho pública su propia unidad. El PP, el PSOE, los Verdes e incluso algunos ministros actuales sin carnet del PSOE ya han apostado por su unidad. La nuestra no es esa. ¿Quieren hablar de unidad? Pues eso solo se hace hablando de proyecto ideológico. No son egos, señora Sanz. Señores de Prisa, señor Los Santos, todos repiten hoy el argumentario por lo que sea. El debate es político. Una señal de ego es no respetar nuestros debates, como si fuéramos menos listos, peores analistas, menos lúcidos. La gente, señora Sanz, pero va para todos los que enuncian este argumentario, nos enteramos muy bien de todo. No somos borregos, no somos idiotas. Sabemos lo que está en juego y de la forma plural en que nos manifestamos, lo decimos. ¿No es más bien una enorme señal de ego creer que solo algunos intelectuales entienden los debates de la izquierda, mientras la gente no se entera de por qué hay diferencias entre Podemos y Sumar, por ejemplo? Creo yo, llámeme ingenua o a lo mejor ególatra, que la gente tiene muy claro lo que hoy está en juego y sabe muy bien que la diferencia es de proyecto y es ideológica y construiremos una unidad ideológica, aunque incluso en algunas tiendas políticas esto siga resultando muy incómodo. Hasta mañana.